En esta mañana quiero compartir con ustedes dos versículos que creo que encierra y sintetiza toda la tarea de la iglesia. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Me encanta. Y empiezo con ese versículo porque acá es Jesucristo. No es otra persona, no es otra figura, no es ni los apóstoles, es el Señor. Y en base a eso va a decir: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Y en esta mañana quiero compartir a partir de estos dos versículos, como dije, el resumen de lo que es la tarea de la iglesia. Y en primer lugar, el desafío para nosotros. Y teniendo en mente este título, más allá de las paredes, predicar el evangelio. Y en esta mañana quiero resumirla en pocas palabras, en tres cosas, en tres aspectos del mensaje que tiene el evangelio de verdad. En primer lugar, tiene algo que tiene que ver con la condición. Y nosotros sabemos que como seres humanos nuestra condición es de ser pecadores. Romanos capítulo 3 versículo 10 dice que no hay justo ni aun uno. Romanos capítulo 3 versículo 23 dice que todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. Condición. Evangelio no es si no se menciona esto. Si una persona no entiende que está perdido y que necesita de un Salvador, ¿de qué se va a salvar? El evangelio debe tener otro elemento que tiene que ver con condenación. Todo ser humano sin Cristo está condenado, está destinado a separación eterna de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Pero la dádiva, la gracia, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Un mensaje, entre comillas, que se llama evangelio y no comprende estos elementos, no es evangelio. Pero en tercer lugar hay un camino. Y presta atención, un camino. Jesús lo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dice uno de los caminos, una de las posibles fuentes de vida. No, la única. Nadie viene al Padre sino por mí. La iglesia es llamada hacia afuera. La iglesia fue rescatada de las tinieblas. Los individuos, los pecadores que han sido redimidos fueron rescatados para que, como decía Pedro, anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de ese reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, para que podamos compartir. No nos debemos callar. Predicar el evangelio. Predicar el evangelio. Rápidamente avanzamos. En segundo lugar, como dice ahí en Mateo capítulo 28, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos. Predicar el evangelio en primer lugar. En segundo lugar, discipular. Me encanta porque aparte de ser un mandato, también la construcción en el original da la idea de algo que es continuo. Anda haciéndolo. Mientras vayan yendo, hagan discípulos. Hacer discípulos. ¿Y qué es discípulos? En su idea, en su raíz primaria, es la idea de un alumno. Pero hay un concepto más profundo, más grande y que nos da más información. La idea de un aprendiz. Alguien que está cerca todo el tiempo de un maestro con el objetivo de aprender, de absorber todo lo que él tiene para enseñarle. Y es lo que hizo Jesucristo. Esos 3 años de ministerio mientras estuvo aquí en la tierra, tuvo a sus discípulos. Y ellos estaban de aquí para allá con él. Un discípulo entonces podríamos decir que es aquel que ha creído en Jesucristo como su Salvador y ha expresado públicamente su fe al bautizarse.
permanece en la comunión con los otros hermanos, permanece en la comunión con los creyentes para poder aprender más de la fe. Entonces este discípulo que quiere aprender, que estudia la palabra de Dios, va a salir a ganar a otros y a enseñarles lo mismo que ha aprendido. Este es el modelo de la iglesia del Nuevo Testamento. No nos quedamos estancados. Deberíamos predicar el evangelio, deberíamos discipular, deberíamos formar a otras personas. Te pregunto en esta mañana, ¿quién es tu discípulo? ¿A quién has discipulado? ¿Recordás a alguien a quien formaste? Ahí está. Y está haciendo lo mismo que un día fui llamado a hacer. Predicar el evangelio, invertir tiempo, a veces dinero, en la vida de otros. Eso es discipulado y no solamente sentarnos a leer versículos. Invertir en vidas de personas. Pero qué maravilloso que este es el modelo para crecer de la iglesia. Evangelismo y discipulado. Un profesor lo graficaba de esta manera. Si solamente evangelizas, es como hacerlo con un solo remo en un barco. Podés girar. La gente se convierte porque no es por tu poder, no es por mi poder, es por el poder de la palabra, por el poder de Dios, por el obrar del Espíritu Santo. Pero así como se convierte, puede que se vayan, porque no tienen fundamento, porque no crecen, porque no conocen y son arrastrados. Y decía, pero si solamente discipulas, vas a tener en el tiempo gente que conoce, gente formada, pero tal vez nos quedamos ahí nomás, no vamos a crecer en número y en el tiempo vamos a ser todo un grupo de gente grande de edad. Por eso decía, hay que tener los dos remos y él lo ilustraba de esta manera. Evangelismo, discipulado. Evangelizar y discipular. Fuimos llamados a ese gran desafío. Y terminando en esta mañana, en el versículo 20, ahí de Mateo capítulo 28, dice, enseñándoles. La palabra enseñar es simplemente y llanamente eso, enseñar, instruir. Y la idea ahí de que guarden todas las cosas, es la idea de vigilar, tener los ojos puestos sobre, no descuidar. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. No tu parecer, no mi parecer, no el parecer de otros. Lo que yo les he mandado, dijo Jesús. Lo que yo les he mandado. No es suficiente solamente predicar el evangelio y, por decirlo así, ganar gentes para el Salvador. También debemos enseñarle la palabra de Dios. Esto incluye la palabra de Dios completa. Aún las verdades que me cuesta. Una iglesia que no enseña a las personas todo el consejo de Dios no está obedeciendo la gran comisión. Debemos enseñar a las personas todo el consejo de Dios, la palabra de Dios. Ahí en Hechos capítulo 20, versículo 27, Pablo, despidiéndose de un grupo de hermanos que se encontraban en Mileto, les dice, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Nunca omitió, nunca le escapó, les dijo todo el consejo de Dios. Toda la escritura es inspirada, toda la escritura es útil. Enseñar. Quiero que puedan inclinar sus rostros. Vamos a orar. Más allá de las paredes.
¿Hace cuánto que no le hablas claramente del Evangelio a una persona? Te animo a hacerlo. Da gozo. Y el gozo mayor es porque estás obedeciendo la gran comisión. Pero qué gozo es cuando una persona ves transformación, no por méritos tuyos, sino por el poder de Dios. ¿Estás discipulando? ¿Estás invirtiendo tiempo en vidas de personas? Enseñándoles no tu parecer, enseñándoles todo el consejo, toda la palabra de Dios. Porque en la descripción total de la tarea no dice solamente anda y entrega el evangelio, que está bárbaro. A veces no hay tiempo para avanzar en otras cosas más. Pero dice, id y haced discípulos en todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas. Para eso estamos. Para eso estamos. Para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó del reino de las tinieblas a su luz admirable. Para manifestar a Cristo en un mundo que se pierde. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias te damos por amarnos. Gracias te damos, Señor, porque un día una persona fue valiente y obediente y nos habló de ti. Ayúdanos, Señor, a seguir con ese mismo modelo, no de esa persona, el modelo en que encontramos en tu palabra. Predicar el evangelio, discipular, enseñar tu palabra. Bendice a esta iglesia, Señor, que realmente pueda crecer para tu gloria, Señor, y podamos impactar a este barrio, Señor, a personas que aún no te conocen, alcanzarlas para ti, Señor, predicarles el evangelio, Señor. Ayúdanos a glorificarte y a manifestar, Señor, las virtudes de aquel que nos llamó del reino de las tinieblas al reino de la luz. En el nombre de Jesús. Amén.